Desde el control social de la acción del Gobierno. Dentro de unos minutos será el turno de los grupos de la oposición, debate que les ofreceremos a través del canal 24 Horas en directo. El PSOE dice tener los apoyos suficientes para que Rodríguez Zapatero sea elegido presidente con mayoría absoluta. Después de escucharle, Izquierda Unida y Esquerra Republicana le piden que concrete algunos compromisos. Los únicos votos en contra para Rodríguez Zapatero serán los del Partido Popular. Creen que su discurso estaba vacío, que se ha dedicado a decir lo que va a derogar, pero no lo que va a hacer. Y añaden que para ser presidente no bastan las buenas intenciones, sino que hay que concretar objetivos y medidas. El señor Rodríguez Zapatero está en minoría, el señor Rodríguez Zapatero necesita de apoyos y de acuerdos políticos, y esos acuerdos y apoyos políticos le exigen contrapartidas que no conocemos a fecha de hoy, que no ha enumerado ni ha contado a la Cámara, y por tanto probablemente los vayamos desvelando más que en su discurso esta mañana, sobre todo en las intervenciones de esas formaciones políticas que les van a apoyar a lo largo de la tarde. CiU confirma su abstención al igual que el PNV. Para ambos la intervención no ha sido concreta en asuntos como la continuidad del Plan Hidrológico Nacional o el regreso de las tropas españolas de Irak. Que ha sido un discurso más lleno de buenas intenciones que de objetivos claros y explícitos. No da respuesta, por ejemplo, a algo que para nosotros en estos momentos es fundamental: qué va a hacer con el Plan Hidrológico Nacional, lo retira o no lo retira. Si el sentido de su posición no se altera sustancialmente a lo largo de la tarde, a lo largo del debate de la tarde, pues muy probablemente nuestra posición final será la de abstenernos en la investidura. Los apoyos previsiblemente vendrán de la mano de Izquierda Unida y Esquerra Republicana. También estos dos grupos han destacado la indefinición del discurso del candidato, pero se muestran favorables a su investidura. Y también hemos visto una posición del señor Zapatero abierta a lo que es el diálogo entre las diferentes naciones del Estado. Como catalanes y como organización independentista, Esquerra Republicana se muestra moderadamente optimista y, como digo, mucho tendría que cambiar el discurso para que Esquerra Republicana no votara favorablemente esta tarde. Hoy nos ha sonado bien la música de cambio, de regeneración democrática, pero falta en buena parte la letra. Tiene que aclararse la letra en relación a la vuelta de tropas españolas. Si no hay vuelta de tropas españolas, si no se mantiene ese compromiso para el mes de junio, difícilmente podemos votar a favor del candidato. Coalición Canaria también pide aclaraciones en algunos temas como la reforma del Senado y de los estatutos. En el grupo mixto destacan un talante distinto, más dialogante en el futuro presidente. Se prevén las abstenciones del BNG, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, mientras que la Chunta Aragonesista votará sí, votos que habrá que sumar a los de los 164 diputados del PSOE. Tal y como les hemos dicho, son ya las 4 de la tarde y está previsto que a esta hora comience en el Congreso de los Diputados la sesión de tarde del debate de investidura. Es turno de la oposición. Escuchemos. Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno. Va a ser el debate propiamente dicho, el cuerpo a cuerpo entre el candidato a presidir el Ejecutivo y los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. El primero en subir a la tribuna va a ser el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy. Le vemos ahí en imágenes que acaba de llegar a este hemiciclo. El PP ha anunciado ya que no va a dar su confianza a Zapatero y en unas primeras declaraciones de su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, ha calificado el discurso de vacío e inconcreto. En el uso de la palabra se sucederán los partidos políticos de mayor a menor. La jornada bien entrada la noche la cerrará Coalición Canaria y mañana, antes de la votación, será el turno del Grupo Mixto y del Socialista. José Luis Rodríguez Zapatero le responderá uno a uno, entrando en las cuestiones particulares que cada grupo le plantee. Muchos de los partidos han dicho que no se van a pronunciar todavía sobre si apoyan o no a Zapatero, que va a depender de lo que digan las próximas horas, pero todo indica que el líder del Partido Socialista saldrá elegido en primera vuelta mañana con los votos de su grupo, de Izquierda Verde, de Esquerra Republicana de Cataluña y de la Chunta Aragonesista. Con todos esos apoyos, José Luis Rodríguez Zapatero supera la mayoría absoluta, los 176 votos necesarios para ser investido en primera vuelta. Será, como decía, el secretario general del Partido Popular, al que vemos en imagen, el primero en subir a la tribuna y el primero en analizar, en desmenuzar desde allí el discurso que esta mañana ha hecho el candidato a la presidencia del Gobierno.
Un discurso que comenzaba Rodríguez Zapatero reforzando su compromiso en la lucha contra el terrorismo, dando su apoyo a las víctimas y dirigiendo sobre todo su mirada a los ciudadanos a quienes ha dicho se deben los políticos. Zapatero ha estructurado su discurso en torno a 5 grandes ejes que son la renovación de la vida pública, una política exterior marcada por el consenso y por la visión europea, una economía basada en la educación, la investigación y la innovación que permita crear empleo estable y extender el progreso social, unas políticas de apoyo a la familia y a los ciudadanos de los grupos parlamentarios por orden de mayor a menor. Y finalmente la extensión de los derechos civiles y políticos y del valor de la igualdad. A estos 5 pilares, sin duda, y a otros de los aspectos que José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido en su discurso, se van a referir los portavoces de los grupos parlamentarios a lo largo de esta tarde y de mañana por la mañana. Sube ya a la tribuna el secretario general del Partido Popular. Señor presidente, señorías, quiero que mis primeras palabras en esta sesión sean para referirme al ataque terrorista que ha sufrido nuestro país un jueves como hoy, hace 5 semanas. El más bárbaro y sanguinario atentado de nuestra historia y de los acaecidos en Europa en los últimos tiempos. No queremos ni podemos olvidarlo nunca. Desde aquí renuevo en nombre del Grupo Popular nuestra solidaridad con las víctimas y la voluntad de honrar su memoria. El tono de su intervención. Quiero decirle además también que me ha alegrado profundamente. Me ha alegrado porque le he visto con ganas de debatir. Bienvenido al reino del debate. Quizás sea un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y esta vez me parece buenísimo que tengamos en esta Cámara un debate sano, a fondo, entre gobierno y oposición, en este caso entre candidato a la investidura y quien representa al partido en la oposición, presumiblemente, más importante, como es usted, señor Rajoy. Quiero, antes de nada, hacerle alguna afirmación de principio en relación con lo que va a ser mi actitud, si soy presidente de Gobierno, hacia usted y hacia su grupo. Le puedo asegurar que va a haber un diálogo fluido, que va a haber, por mi parte, siempre una actitud abierta a todo aquello que plantee usted como representante del Grupo Popular, que va a haber un respeto permanente. No escuchará de mí en ningún caso que es usted un líder insolvente, no lo escuchará nunca. Escuchará el respeto y le diré más, estaré siempre dispuesto y de manera regular a tener una comunicación abierta para hablar no solo de los problemas del Estado, de los problemas más importantes, sino también para aquello que en la marcha de la gobernabilidad del país se pueda plantear. Sepa usted, por tanto, que va a contar con todo mi respeto por la posición institucional que ocupa en cuanto al líder de la oposición. El señor Rajoy me ha planteado una serie de cuestiones, de precisiones sobre el contenido de mi discurso. Voy a intentar ser lo más fiel posible al orden que ha establecido, dando respuesta concreta a cada uno de los temas que ha planteado. Ha arrancado por la lucha contra el terrorismo. Podría decir que me sorprende en cierta medida que haya dedicado un tiempo tan largo al contenido, a la filosofía, a lo que representa el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Seguro que comprende que sé muy bien cuál es su filosofía, que sé muy bien cuál es su contenido, que lo he respetado
y aplicado en cada momento, y que lo sé muy bien porque yo fui el que propuse el Pacto por las Libertades y contra el terrorismo. Y no lo digo, fíjese, ni siquiera le voy a recordar cuál fue su primera expresión ante aquella propuesta, su primera valoración. No se lo voy a recordar, simplemente digo que me alegro profundamente oír desde el portavoz del Grupo Popular, en este caso, que apoya ese pacto, la vigencia, y que va a apoyar en todo lo que sea la política antiterrorista del Gobierno de la Nación. Me alegro. Eso es lo que yo he hecho durante estos 4 años de oposición. Por ello, señor Rajoy, quería hacerle alguna precisión sobre la política antiterrorista. Y es verdad que usted ha comentado algún aspecto relativo a lo que fue la ley de partidos, a la situación que vivimos hoy y a la propuesta que yo he hecho esta mañana. Yo respeto a aquellos grupos que no apoyaron la ley de partidos. Lo respeto, tienen el derecho democrático a hacerlo. Mi grupo apoyó la ley de partidos y la apoyó además fácilmente. Fue un diálogo fácil, un diálogo incluso telefónico, igual que la ilegalización de Batasuna, en cumplimiento de ese compromiso que adquirí el primer día que me subí a esta tribuna como líder de la oposición con el Gobierno del señor Aznar, de apoyar en todo la lucha antiterrorista. Y respeto que haya otros grupos que han podido mantener posturas distintas y diferentes en torno a la ley de partidos, y creo que ese sería el buen camino. Hay un pacto hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un pacto para luchar contra el terrorismo. Es un pacto para acabar con ETA. No es un pacto contra nadie, en mi opinión, ni contra nacionalistas ni contra ninguna fuerza política. Es un pacto para acabar con el terrorismo en este país. Y quiero, señor Rajoy, decirle también que quizá para la precisión puede ser que tenga una información no ajustada a la realidad y a los antecedentes, que la persona que usted ha mencionado aquí, el señor Alonso, que previsiblemente, si obtengo la confianza, será ministro del Interior de este país, la postura que mantuvo en torno a la ley de partidos, las propuestas que hizo de reforma son las propuestas que en última instancia se reformaron en la propia tramitación aquí en la Cámara de la ley de partidos. Simplemente como un matiz. Señor Rajoy, he expresado y me alegro que por su parte se mantenga la vigencia del pacto. Le voy a decir algo más. Ese pacto va a ser convocado por mí, voy a asistir, si soy presidente de Gobierno, a la primera reunión. Y le diré algo más. Ese pacto se va a reunir siempre que una de las dos partes lo solicite, no como hasta ahora, que solo se reunía cuando lo decidía el Partido Popular y el Gobierno. Y respeto desde el primer día a aquellos que no vieron ese pacto, que no lo han suscrito. Quiero aclarar al conjunto de la Cámara qué significa ese pacto, cuál es la gran virtualidad de ese pacto que vamos a defender y a mantener. La gran virtualidad es que los dos partidos mayoritarios, los dos partidos que pueden gobernar España razonablemente, comparten una política firme que consiste en dos ideas esenciales. La primera de ellas, que los violentos sepan que nunca el Estado va a ceder al chantaje de la violencia, que mediante la violencia no se modificará ni una coma, ni del Estatuto, ni de la Constitución española de 1978. Y la segunda condición, el segundo elemento de ese pacto, que deberíamos de preservar, que no se ha preservado siempre en estos 4 años y que desde luego debería de ser algo en lo que fuéramos absolutamente fieles las dos grandes formaciones políticas, es que no se utilice el terrorismo en el debate político partidista. Eso sería fundamental.
Eso significa, señor Rajoy, fundamentalmente significa una cosa que es bien fácil de entender, algo quizá más difícil de practicarlo día a día, pero lo va a comprobar usted si tengo la responsabilidad de presidir el Gobierno de España y obtengo la investidura. Lo va a comprobar, y es no dudar de ningún grupo político, no dudar de ninguna fuerza política democrática en cuanto a su firmeza contra el terrorismo. Desde luego de las dos que hemos firmado ese acuerdo. No dudar en ningún momento de la firmeza, de la determinación, de la contundencia de luchar contra el terrorismo en todos sus frentes, sea cual sea el tipo de terrorismo. Y le añadiré, el Gobierno de España en los próximos tiempos, de manera inmediata, quiere no solo mantener ese pacto que tenemos con ustedes, que es bueno para la lucha contra el terrorismo, sino que quiere en su política antiterrorista compartir más esfuerzos comunes, abrir el diálogo, intercambiar información, intentar sumar a la estrategia de gobierno en la lucha antiterrorista al mayor número de fuerzas políticas. Lo queremos hacer en el Parlamento, lo queremos hacer en la Comisión de Secretos Oficiales y ojalá ese sea un camino en el que nos permita cada vez contar con más fuerzas políticas en una posición común y conjunta. Mucho más en este momento. ¿Por qué? Porque de una manera dramática, de una manera dolorosa, hemos vivido la emergencia del terrorismo internacional, que tiene, como bien sabemos, perfiles distintos y que, desde luego, compromete a todos en su lucha. Y, por mi parte, en esa lucha voy a convocar a todos para que puedan dar respuesta, apoyar y ayudar. Por tanto, le agradezco el compromiso de apoyo a la política antiterrorista. No tenga ninguna duda de la firmeza, no tenga ninguna duda, ni usted ni un solo español, que el Gobierno que yo presida va a perseguir implacablemente a aquellos que practican la violencia y el terror, con toda la fuerza de la sociedad democrática, con toda la fuerza del Estado de Derecho e intentando que en esta Cámara haya la mayor voluntad conjunta de acabar con la violencia de ETA y de evitar el terrorismo internacional. Se ha referido también a los grandes temas que le preocupa, la reforma de la Constitución. Es evidente que la Constitución, para ser reformada, necesita una mayoría agravada. Yo he convocado al consenso, al diálogo, y he anunciado la iniciativa de reforma por parte del Gobierno. Nuestra reforma, limitada, tiene como voluntad, obviamente, no salirse de la Constitución, sino vivir en ella durante mucho tiempo. He expresado esta mañana que quiero reformar la Constitución para reforzarla, como ha pasado en la inmensa mayoría de los países democráticos con más tradición constitucional, con más voluntad constitucional, con más lealtad constitucional. La inmensa mayoría de los países de la Unión Europea y del mundo que tienen una gran tradición democrática han reformado la Constitución. La pregunta es si es conveniente y si se está de acuerdo o no con las cosas que he planteado de posibles reformas de la Constitución. ¿Está de acuerdo el señor Rajoy con que reformemos la sucesión a la corona para evitar la discriminación de la mujer también en la sucesión a la corona? Eso es lo que quiero saber, señor Rajoy. Eso es lo que debe decir a la Cámara. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo el señor Rajoy y el Grupo Popular con que reformemos el Senado? ¿Está de acuerdo el señor Rajoy, sí o no, con que reformemos el Senado para convertirlo en una Cámara de representación territorial? Pregunta el Grupo Popular y el señor Rajoy que cómo. Le voy a decir cómo creo que hay que reformarlo. Hay que reformarlo en dos asuntos básicos, señor Rajoy, en dos asuntos básicos. El primero de ellos es un nuevo sistema de elección de los senadores, que exige reforma de la Constitución.
Y, en segundo lugar, definir exactamente en qué consiste, cómo se plasma la afirmación de que el Senado sea una auténtica Cámara de representación territorial. Y creo que el Senado debería ser la primera Cámara para todos los asuntos de trascendencia territorial y, por tanto, dejaría de ser Cámara de segunda lectura como lo es en el presente momento. Señor Rajoy, esas son las dos concreciones de la reforma del Senado. Por cierto, esto es lo que usted decía en el año 96 para reformar el Senado. En el año 96, cuando formaron gobierno por primera vez con una serie de acuerdos, lo decía usted, y además es normal que comprenda que me acuerde porque quien intervenía en nombre del Grupo Socialista en esa comisión era quien hoy está sometiéndose a esta votación de investidura. Señor Rajoy, si usted lo ha definido, si usted lo proponía, si usted lo prometió como acción de gobierno en el año 96, la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de representación territorial, ¿por qué hoy esto representa un elemento de desestabilización de nuestro sistema constitucional? Esto es tan razonable hoy como lo era en el año 96. Y le diré que, desde luego, sería muy conveniente que pudiéramos abrir ese proceso de diálogo. Esto era lo que decían cuando llegaban al poder, cuando tuvieron acuerdos con fuerzas nacionalistas. Pero me temo que a ustedes el poder les cambió. Y que hoy mantienen una actitud que ciertamente con estos antecedentes es difícil de asumir. Le preguntaría, señor Rajoy, si usted está de acuerdo que ante lo que representa la Constitución Europea, que es sin duda alguna un gran hito histórico para la conformación de la unidad política europea, que afecta sin duda a nuestro sistema constitucional, porque hoy España es un Estado soberano, pero también es un Estado miembro de una organización política superior que es la Unión Europea. Una Constitución que contempla una Carta de Derechos de ciudadanía para todos los europeos. ¿Es razonable que la Constitución europea tenga un reflejo en la Constitución española? Es bastante razonable. Conveniente. Fíjese que cuando se hizo la Constitución, nuestro texto constitucional no recoge la idea europea. Estábamos en la expectativa de entrar en Europa. Y es razonable que nuestra Constitución recoja expresamente las nacionalidades y regiones en las que se integra territorialmente nuestro Estado. Es razonable. Son reformas que se pueden y se deben debatir. Yo lo que quiero es que usted diga si está de acuerdo con el contenido, si usted está dispuesto al diálogo. Sabemos que hay que alcanzar una mayoría amplia, que desde luego por mi parte será intentar que esa mayoría sea lo más completa posible. Estatutos de autonomía. Señor Rajoy, me he expresado con contundencia, claridad y precisión esta mañana. Sí a la reforma de los estatutos, porque es un derecho y se contempla en nuestro ordenamiento jurídico. Dos límites a la reforma de los estatutos: el respeto a la Constitución, en el procedimiento, por supuesto, y en el contenido. Y segundo, la búsqueda del más amplio consenso político. Estos son los dos elementos. Y estoy convencido que, como en otras muchas ocasiones históricas, se lograron acuerdos en torno a los estatutos, con la voluntad de procurar ese clima de convivencia territorial que España necesita permanentemente en la función de gobernar este país, se podrá llegar a un acuerdo razonable. Nadie, lógicamente, renuncia a lo que representa esta Cámara. Nadie puede renunciar a lo que es la soberanía que reside en estas Cortes. Pero no voy a renunciar al mayor esfuerzo de diálogo, aunque sea hasta la extenuación, para llegar a acuerdos en la reforma de los estatutos. Por cierto,
Señor Rajoy, yo simplemente le tengo que decir que puede ser que el futuro depare, y sería lo que, en mi opinión, fuera conveniente para su grupo y para el conjunto de nuestro país, que también se incorporen a la reforma, al debate de la reforma de los estatutos en las comunidades autónomas, donde esta iniciativa se vaya a plantear o esté ya planteada. Seguramente se produzca. Bueno, de hecho ya ha empezado. Porque ayer el Partido Popular en Canarias, en el debate del Estado de la Nacionalidad, se sumó a todas las exigencias nacionalistas de Máximos frente a Madrid, titular. El PP apoya ahora en Canarias la Policía Autonómica y la Agencia Tributaria Canaria, con lo que hemos oído aquí hoy de la Agencia Tributaria de las Comunidades Autónomas. Y digo, señor Rajoy, que me parece que esta es la línea, que la línea no es cerrarse a ninguna reforma, a ningún cambio, a ningún avance, ni en la Constitución ni en los estatutos, porque es normal que 25 años después del texto constitucional o muchos años después del Estatuto de Cataluña, estas dos normas de gran importancia requieran cambios, se actualicen. Se conoce ya la experiencia de lo que es el autogobierno, se puede reforzar el autogobierno sin poner en cuestión la esencia de lo que representa un Estado. Y eso creo sinceramente que debería de formar parte de su reflexión. Por tanto, no renuncio a nada, pero sobre todo no renuncio al diálogo. No renuncio al diálogo con su grupo, no renuncio al diálogo con todas las comunidades autónomas. Lo he dicho esta mañana. Si presido el Gobierno de nuestro país, mantendré una política distinta, de diálogo permanente con las comunidades autónomas. Tengan el color político que tengan. No me negaré a reunirme, no me negaré a dialogar institucionalmente y mucho menos, por supuesto, caeré en la tentación de establecer políticas tan absurdas como las que se han hecho por su Gobierno en relación con la comunidad autónoma de Andalucía, en relación con la deuda histórica. Le plantea alguna cuestión, en fin, que no sé si está sustentada en algún dato, sobre la confianza que va a generar nuestra política económica. Creo que es prematuro evaluarlo, creo que es una anticipación que no se corresponde con ningún dato objetivo, más bien al contrario, a tenor de lo que hemos escuchado, más bien creo que la sensación discurre por otro camino después de conocerse las intenciones en cuanto al equipo económico de mi Gobierno y la política que hemos formulado.